a otro tema, que es la vinculación o la participación o ser miembro de organismos internacionales, de los organismos internacionales. ¿Cuál es tu opinión sobre esto o qué crees que debiera hacerse? Se habla mucho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se habla mucho en Estados Unidos, inclusive ha dicho en un momento que se saldría de la ONU y etcétera, ¿no? Entonces, pero esto no es Estados Unidos, estamos hablando del Perú. Pero has tocado un tema muy interesante, Sí, que es el de la Corte Interamericana enfoquémonos en de eso Derechos entonces. Humanos. Primero, la historia. El presidente Carter manda a su esposa, Rosalind Carter, al Perú, que está gobernado bajo la dictadura militar por el general Morales Bermúdez, para persuadirlo de firmar la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobarla y ratificarla. No hay Congreso. La Asamblea Constituyente del 78-79 no tiene poderes legislativos, no puede aprobar nada. Y entonces, como fruto de esa conversación y probablemente para congraciarse en algo con los americanos, el Perú entre el año 78 y 79 se adhiere, firma y ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos en dictadura. O sea, la dictadura militar da ese paso. O sea que no es una convención aprobada de acuerdo a las reglas constitucionales, ni de la Constitución del 33, ni de la Constitución del 79, ni de la Constitución del 93. Ni pensada, ni revisada, ni analizada. Nada, es un úcase. Y el memorándum en el cual se habla de este logro está en el website del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se llama El Rincón del Historiador, The Historian's Corner. Y ahí está el memorándum de Zygmunt Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional, al presidente Carter, dándole cuenta del exitoso viaje de Rosalind Carter. Ahora, ¿qué sucede? Esta gestión la hace la administración Carter en toda América Latina. Y entonces los países de América Latina firman, aprueban, ratifican, etcétera, inclusive las dictaduras militares muy comunes en esa época. Resultado final, el Senado americano no aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto el Ejecutivo americano no puede ratificarla. De tal manera que ellos se convierten en los guardianes del cumplimiento, pero no son parte. O sea, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Correcto. Entonces, claro, frente a esa realidad, uno está en un predicamento muy difícil. El Perú en un momento dado se sustrajo a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la presión norteamericana fue muy fuerte. Y el subsecretario de Estado para América Latina en ese momento, que era el embajador Peter Romero, dijo que era un pésimo precedente, etcétera, etcétera, etcétera. Creo yo que las condiciones políticas han cambiado en los Estados Unidos con una administración republicana, con una gran conciencia de lo que había sido la operación de las ONGs y los criterios que seguían estas dentro del propio gobierno americano, dentro de la USAID, dentro de la Voz de América, en fin, dentro de una serie de organismos, incluso el Departamento del Tesoro, una cosa increíble, pero estaban metidos en todas partes. Y entonces el Perú tiene que revisar su posición respecto a esto. Hay pros y contras. Naturalmente los contras son que quienes se han salido son Venezuela, Nicaragua y El Salvador. Y entonces hay la hipótesis, las dictaduras son las que se salen. O sea, evidentemente en términos de imagen, ese camino trae problemas. Pero una cosa es la dictadura del señor Maduro y otra cosa es una democracia operativa con sus defectos, pero democracia operativa como la peruana, que considera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene el poder difuso para impedir al Congreso del Perú legislar, como lo han hecho. O decirle al Poder Judicial del Perú que no apliquen tales leyes que el Congreso ha legislado.
O sea, no va de ser parte o no, sino que esto es una atribución que no tiene. Excesiva, la es Corte. una atribución que no tiene. Ese poder difuso no existe. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es agotada la vía nacional en el reclamo de derechos. Se recurre al Tribunal Internacional, pero no al revés. O sea, el Tribunal Internacional no puede impedir que se legisle. Eso es una facultad soberana del Congreso del Perú, es un poder del Estado. Ni puede decirle al Poder Judicial, a la Corte Suprema del Perú, oigan, ustedes no apliquen esta ley del Congreso. Tampoco pueden. A menos que se haya seguido un proceso y si alguien haya recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Después Humanos. de quemar todas las etapas. Claro, pero eso no está ocurriendo. Y entonces ahí tenemos un problema muy serio.